tercio de nuestra comunidad autónoma está formado por bosques y solamente este apunte ya nos deja ver la diversidad de paisajes que encontramos y que por lo tanto podemos disfrutar. En Aragón somos unos absolutos afortunados por contar con semejantes paisajes. Y digo yo, ¿acaso no es un buen plan ir a descubrir algunos de ellos? Todos no, porque necesitaríamos un verano entero o un otoño. Sin embargo, hoy os traemos algunos que quizá no conozcáis. Quizá. El bosque de la Pardina del Señor, por supuesto, la selva de Oza, Gamueta, el bosque de la Bati, el Moncayo, el Rodeno de Albarracín. Estos son archiconocidos, por algo están considerados unos de los más importantes de todo el país. Pero es que luego en Aragón tenemos muchos más. ¿Qué os parece si vamos con ellos y así conocéis más esta tierra? ¿Sí? ¿Os apetece? Pues perfecto, vamos. A la orilla del embalse de Baserca, frontera natural entre Aragón y Cataluña, nace un barranco que remonta a altura y se marcha hacia los ibones de Angliós y el valle de Llauset, formando un valle con nombre propio, el de Salenques, que encierra todos esos atributos que definen a un bosque de montaña. A lo largo y ancho de su frondosa superficie se dibujan paisajes que están vestidos sobre todo por viejas hayas y por el cauce de un río que crea saltos tan espectaculares como las cascadas del Pi. Si tenéis oportunidad y os pilla de paso, ya estáis tardando. Es una delicia, os encantará. Continuamos en territorio pirenaico, pero nos vamos justo al otro extremo, al Parque Natural de los Valles Occidentales. Allí un camino recorre de principio a fin, un bosque al que le sobra encanto. ¿Seguimos de viaje? Atentos. En el precioso pueblo de Borau, en el corazón de la Jacetania, se encuentra la conocida pista de Las Blancas. Es un trazado que se adentra en un espeso y llamativo bosque donde predomina el Pinus uncinata, que aparece escoltado por otras especies como dedaleras, falso azafrán, chinebros, fresas. Y ojito que el pinar sube hasta pasados los 2000 metros de altitud. No le falta historia porque en medio del bosque se encuentra el antiquísimo monasterio de San Adrián de Sasabe, uno de los más importantes de la Alta Edad Media. ¿Se puede pedir más? Nuestros bosques, como ya os he dicho, se reparten por todo el territorio y por lo tanto Teruel tiene mucho que aportar. Anda que no tenemos opciones en la provincia. Muchas, muchísimas. Hoy de todas ellas vamos a rescatar una grandiosa porción que es maravillosa y que os va a encantar. Seguro, segurísimo. Conocida por albergar el techo de toda la provincia y ser centro de turismo invernal y termal, la Sierra de Jabalambre es uno de los rincones más deslumbrantes del sur de Aragón. Uno de los aspectos que suele llamar la atención es su vertiente boscosa, con una inmensa masa forestal que se concentra, por ejemplo, en municipios como Manzanera. Los paisajes que crea un bosque infinito son prácticamente interminables. Y lo mejor de todo, ¿sabéis qué es? Pues que podéis disfrutarlo sin prisa, sintiendo despacio y observando hasta los pequeños detalles. Deberíais tenerlo en cuenta y poner rumbo, por supuesto. ¿Y qué me decís del Maestrazgo? ¿Conocéis sus bosques? Si no es así, pensad en un pequeño pueblo que tiene entorno, que tiene argumentos, que tiene atractivos, que tiene de todo. Es Villarluengo. El entorno natural de esta población del Maestrazgo turolense es un buen lugar para descubrir todos los secretos que encierra una naturaleza por momentos desbordante. Además de vegetación, el río Guadalope ejerce mucha influencia en el territorio y dibuja un paisaje siempre sorprendente. Parte del bosque está dentro del Geoparque del Maestrazgo, lo que supone un añadido, un atractivo más que se suma al resto de alicientes. En estos meses de calor, los bosques se convierten también en refugio, con mucha sombra, con agua, con calma. Tenéis un mundo por descubrir en lugares tan hermosos como este. Hay muchas alternativas y que vayáis a unas o a otras depende solo de vosotros. Nos vemos prontito y acordaros, disfrutad todo lo que podáis del verano. ¿Palabra de honor? Palabra de honor.